Hola, ¿qué tal? Primero de todo, agradeceros que estéis aquí y daros la bienvenida. Vamos a ir directamente al grano en este vídeo de lo que interesa. Os vamos a hablar sobre un ecosistema llamado DC-Link Pro del fabricante austríaco Dwarf Connection. Su buque insignia se llama URL-1 y según rezan las especificaciones técnicas del fabricante, son capaces de entregarnos la señal en cero delay a 1200 metros. Y sí, habéis oído bien y le hemos hecho las pruebas. Son capaces de catapultar, de empujar la señal hasta 1200 metros con el URL-1. Y es que detrás de esta compañía se nota que hay gente joven, con energías renovadas, con ideas muy locas, siempre apostando por cine y televisión en un entorno completamente inalámbrico. En fin, pero Jaime, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son Dwarf Connection? Pues un momentito que yo te lo explico. Dwarf Connection es una compañía austríaca que nace gracias a la pasión y respeto que sienten sus integrantes por el cine y la televisión. Imaginar que uno de sus fundadores comenzó fabricando de manera artesanal un control de iris para lentes B4 hace que sientas un poco más de confianza en esta compañía. El punto de nacimiento de Dwarf Connection llega cuando montan un HDMI doméstico encima de un Steadicam para sus proyectos personales, pero como no tenía mucho alcance, decidieron abrirlo para conocer al creador de la tecnología original haciendo retroingeniería. Y es ahí donde comienza todo un viaje con la tecnología WHDI que ahora implementan en todos sus dispositivos, ya que han creado un ecosistema inalámbrico basado en esta tecnología. Pero todavía hay más. Hablamos de un sistema profesional y eso se nota solo al tocarlo por primera vez, y es que en las pruebas de distancia, que luego veréis, el ingeniero Rodrigo Martín, que me acompaña en las pruebas de distancia, sorprendido por el tacto del metal y el acabado de la tornillería, me dijo algo así como que: Jaime, este sistema se nota que es de altos vuelos porque puedes oler su calidad tan solo con verlo. Amigos, ha llegado el momento de ponernos un pelín más serios con el URL-1 de Dwarf Connection. El fabricante especifica que el sistema es capaz de arrastrar, de llevar, de catapultar la señal hasta 1200 metros con cero delay. Y nosotros hemos querido comprobarlo. Esto es lo que ha sucedido.
1 kilómetro, 1000 metros, pero un momento, Jaime, ¿el fabricante no especificaba que eran 1200 metros? Os voy a contestar con una recomendación, veréis. Tenemos que tener en cuenta todos los obstáculos a los que vamos a someter cualquier señal inalámbrica. Por ejemplo, personas, puertas, coches en movimiento, espejos, cristales, paredes, edificios, incluso otras señales que operen en la misma frecuencia, por ejemplo en este caso en 5 GHz. Todo este tipo de elementos consiguen reducir la señal hasta un 70%. En muchos casos incluso más. Pero ahora que habéis escuchado todo esto, a que 1 kilómetro suena muchísimo mejor. Otro de los aspectos importantes a destacar es la potencia de emisión variable, y es que no siempre vamos a requerir trabajar al 100% de la potencia que puede entregar la unidad URL1. Para todos estos casos podemos ajustar la potencia del emisor a nuestro gusto. Esto va a reducir el consumo de la batería y también el de la temperatura del sistema. Hablemos de temperatura. ¿Cómo disipan el calor generado la línea URL1, tanto emisor como receptor? Bueno, la respuesta viene siendo sencilla, con ventiladores ultrasilenciosos. Pero vamos a ser un pelín sinceros. Todo artefacto que genera un flujo de aire termina haciendo ruido. ¿Y eso es así o no? Bueno, pues el equipo de investigación y desarrollo de DWAF Connection ha pensado también en el departamento de audio, justo en el departamento de sonido. Y es que es en este punto de detalles donde nos damos cuenta de toda la experiencia que hay acumulada detrás de la compañía. Ellos lo llaman Cinema Mode, y es que gracias a que el sistema soporta metadata y timecode, cuando trabajamos con cámaras que integran este tipo de protocolos en sus salidas tanto SDI como HDMI, al grabar, justo al grabar, todas las unidades entran en modo silencio, apagando todos los ventiladores. Ya os he hablado de la tecnología de retransmisión que usa la gente de DWAF Connection, la WHDI, Wireless Home Digital Interface. De este tipo de tecnología os voy a dejar un enlace en la caja de comentarios para que podáis investigar un poquito. Pero, ¿en qué repercute esto en los foquistas? Rodajes o retransmisiones de televisión en directo que sean muy exigentes, es decir, que requieran de muy poca latencia o incluso cero. Pues sinceramente os voy a dejar un vídeo para que podáis ver por vosotros mismos cuánto retardo, cuánto delay, cuánta latencia es la que tiene el URL1 de esta marca. Un kilómetro, cero delay y además con 2 canales de audio. Pero como yo no soy foquista, oigamos lo que piensa Carlos Bomba, foquista profesional, tras trabajar con la unidad URL1 durante unos días. No había trabajado con ellos hasta la fecha, por lo cual iba un poco expectante respecto a cómo iba a funcionar todo el sistema, y la verdad que gratamente sorprendido. No tuvimos ningún problema de pérdida de señal ni de latencia. Hubo un par de momentos que hubiese sido lógico la pérdida de señal o una latencia más marcada, pero la verdad que no fue así, porque las condiciones fueron al final óptimas para el equipo. El montaje es verdaderamente sencillo, para mi gusto a lo mejor un poco voluminoso, tanto el emisor como el sistema de receptor, pero es a gusto personal. Pero tanto lo que fue sistema propio de señal como sistema de metadata fue sin ningún tipo de problema. Durante todo el tiempo tuve información continua de la cámara, de todos los settings de la cámara. En este caso íbamos con una Alexa Mini,
y con un WCU4 de ARRI, por lo cual la compatibilidad entre mando y cámara es prácticamente perfecta. Y todo el tema de metadata, de información, de LDAs, obturación, diafragmas, todo lo que es la metadata en sí, sin ningún tipo de, la verdad que sin ningún tipo de problema, y muy sorprendido con el resultado. Pero, ¿todavía quieres saber más? Bueno, pues ojo a este titular. Dwarf Connection expande los límites de sus equipos hasta hacerlos compatibles con otros fabricantes. Este podría ser perfectamente el titular de cualquier revista de tecnología, pero ¿qué significa esto para nosotros? Pues es muy sencillo, que todos sus receptores y transmisores pueden sincronizarse con los equipos de otras marcas, de otros fabricantes. Hay varios ejemplos, pero yo te voy a nombrar un par de ellos: Holyland, Baxis, o también el ejemplo con el que te voy a mostrar cómo funciona esta tecnología, ForHope. Ojo, hay que tener en cuenta que esta compatibilidad funciona siempre y cuando la encriptación no esté activada, pero sí o no hace del ULR1 uno de los sistemas más versátiles del mercado a fecha de este review. Y no contentos con esto, la gente de Dwarf Connection te responde de una forma contundente a la pregunta de ¿cuántos receptores puedo conectar a un emisor? Pues cuantos necesites. Hasta aquí, desde luego, el sistema está muy bien, pero vamos a repasar. 1 kilómetro, 0 delay, recepción infinita, Cinema Mode, encriptación, compatibilidad con otros fabricantes, pero todavía hay algo más. Dwarf Connection lo llama el modo oscuro, pero para mostrarlo, creo que voy a tener que ambientar un poquito este pequeño set. Cuando el sistema está en modo encriptación, podemos entrar en el modo oscuro directamente desde el emisor, consiguiendo que todos los receptores entren en este modo. También lo podemos conseguir por separado. Hablemos de otro dato curiosísimo. El fabricante pone a nuestra disposición, a través de la salida HDMI de los equipos, un escáner de señales para que podamos ver qué canal está menos congestionado para poder trabajar con él. Es así como la gente de Dwarf Connection consigue señales tan estables, ya que la selección del canal es manual.
antes de avanzar, quisiera hacer una fe de rata y entonar el mea culpa. Os explico. Durante la grabación de este review, que además lo hago en diferentes días, he estado pronunciando de manera incorrecta el nombre del fabricante. No es Dwarf Connection, sino que es Dwarf Connection. Así que resumiendo, y para no alargar mucho esta disculpa, os pido de nuevo disculpas y espero que las aceptéis. Continuamos. Bien, pues antes de finalizar, dejadme que os enseñe este rig de monitor. Se llama DC Go y cuando lo he visto lo primero que he pensado ha sido necesito uno de estos en mis rodajes. Bien, la línea DC-Link Pro Elite son perfectos para trabajar con este rig de monitor y es que Dwarf Connection está haciendo las cosas muy bien. ¿Qué puedo destacar de este equipo o de este rig de monitor? Lo primero que voy a destacar es, os lo enseño así, tan rápido, no quiero que estéis mucho rato en el televisor porque esto no es un review sobre el DC Go, sino de todo lo que hemos visto antes. Bien, lo primero que voy a destacar es la placa de liberación rápida. Es muy fácil de usar, muy rápida. Tienes las baterías aquí, el receptor aquí. Es muy ligero, aunque si os hacéis la pregunta de si solo funciona con baterías NP, pues no, os lo enseño. Funciona también se atornilla aquí y funciona también con baterías V-Lock, V-Lock en inglés, que he pronunciado mal todo el rato el nombre del fabricante. Bueno, todo el rato no, durante un tiempo, y he pedido disculpas por ello. Dwarf Connection. Bien, seguimos con el DC Go. He destacado la zapata de liberación rápida. Es ligero, es manejable, muy manejable, es muy cómodo. ¿Qué puedo decir de este ecosistema? Pues que me gusta un montón. La gente de Dwarf Connection está haciendo las cosas muy bien, muy rápidas y nos lo pone muy fácil, así que poca cosa más. Bien, pues es el momento de la conclusión final y es que a fecha de hoy, a fecha de este review, no conozco otro enlace tan bestial como este. Este sería el titular y el cierre de esta conclusión porque con acabados de metal, con termómetro incorporado en el display, apagado manual o apagado en su modo Cinema Mode, en modo automático, escaneo de frecuencias, metadata, timecode, 2 canales de sonido, transmisión HD súper estable, encriptación 1 kilómetro, 0 latencia. Es que no se puede pedir otra cosa. La verdad es que la gente, los austríacos, Dwarf Connection, lo están haciendo muy bien con este equipo, así que lo único es que no puedo decir nada más. Es que lo único que os puedo decir es que lo probéis. Si sois un rental, haceros con un equipo de estos porque no os vais a arrepentir seguro. Cualquiera de vuestros clientes va a usar este equipo y va a decir, a partir de ahora quiero a Dwarf Connection. En fin, muchas gracias por estar aquí. Os veo en la siguiente aventura. Madre mía, qué equipo, chicos.